Ampliemos el contexto. Sí, el Fondo Monetario Internacional señala a España como el segundo país industrializado en el que más crecerá su economía en este año 2024, después de Estados Unidos. Y en esto tiene mucho que ver el comportamiento esperado del sector turístico, del turismo. Un férreo apoyo, sostén de la economía española, que por fin se felicitaba ayer la Alianza de la Excelencia Turística Exceltur, se ha convertido en una prioridad para el gobierno, los gobiernos, las administraciones en plural. Nos acompaña en directo en Capital Radio don José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Aunque decir esto siempre hay que decirlo con cuidado, ¿no? Se puede apoyar el turismo todavía más, se pueden hacer más cosas para que todavía sea mejor, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que despejar es la incertidumbre y la volatilidad de que los conflictos y tensiones en Oriente Medio se queden donde están y no vayan a más. Ya, claro. Porque cualquier previsión como las que nosotros hicimos ayer, obviamente está muy condicionada por la evolución geopolítica de estos conflictos, que, insisto, confiamos en que se queden donde están y no vayan a más. Pero dicho esto, sí, sentimos que, como usted abría esta entrevista, la aportación del turismo, por terminar de alguna manera las previsiones que dimos ayer, la aportación del turismo al crecimiento de la economía española será este año alrededor del 35,4%, que no es baladí, con lo cual confiamos y sentimos que el turismo no solamente debería de ser, sino que es un elemento clave para la economía española y por tanto debería de gozar de la mayor prioridad política, tanto a nivel de gobierno central como de las autonomías. Ya tenemos visibilidad bastante completa de cómo ha sido el primer trimestre turístico, ¿no? Empresarialmente hablando. Es correcto. El primer trimestre turístico ha sido excepcionalmente bueno, es decir, siguió la tendencia de cierre del año 2023, que fue atípicamente espectacular. El crecimiento en este primer trimestre ha sido del 13,8% en términos nominales o del 8,9% en términos reales, y si lo comparamos con el promedio de crecimiento de la economía española del 1,8% en el mismo trimestre, pues da buena muestra de la capacidad locomotora que ha mantenido en este primer trimestre, que no es el más fuerte del año, salvo en Canarias, y por lo tanto sí que marca una tendencia, aunque desde nuestro punto de vista las estimaciones a medio plazo se va a ir ralentizando un poco el crecimiento, es decir, moderando, porque tampoco son muy sostenibles ni de alguna manera en fin, entendibles, crecimientos del 13 y del 14%. Nosotros estimamos que en el segundo trimestre, lo que llega de año y al final, pues habrá crecido alrededor la economía turística del 8,6%, que sigue siendo una tasa muy importante, o un 4,6% si le descontamos la inflación. En definitiva, buenas perspectivas, y esto nos llevó precisamente ayer a hacer algunas llamadas de atención sobre algo que en estos momentos tiene que formar parte de la más profunda convicción de los ámbitos políticos y empresariales sobre cómo debemos de seguir creciendo. Creo que el gran reto del turismo español en estos momentos, si las cosas no se tuercen por la geopolítica, es cómo abordar un crecimiento sostenible, pero no sostenible con esa palabra que siempre le añadimos ahora como muletilla a todos, sino con la capacidad de traducir cualquier crecimiento de nuestra actividad en la mejor distribución de renta en los destinos que permita inducir el mayor bienestar social para los residentes. Este debe de ser nuestro gran reto para atajar de alguna manera algunas voces disonantes que en algunos destinos de éxito se vuelven otra vez a levantar contra algunas de las externalidades turísticas que genera ese crecimiento turístico. Bueno, algunas de esas quejas apuntan directamente a las viviendas turísticas. Ustedes facilitaban el dato de lo que han crecido, más de un 25% en el último año, ¿no? Bueno, es que a nosotros nos parece absolutamente descolocante, unos crecimientos desbordantes de más del 25%, sobre todo de unas viviendas turísticas que nosotros no cuestionamos la esencia y el fondo de la vivienda turística. Lo que sí cuestionamos es su crecimiento desbocado, en su gran mayoría ilegal, y que está generando consecuentemente y colateralmente una pésima imagen
sobre el turismo por esos efectos colaterales que está generando, que es la difícil accesibilidad a una vivienda, cuando se están contrayendo el número de viviendas para largas residencias de residentes y por contra se están colocando en el mercado a corto plazo de alquilar por días, cuando en definitiva estamos convirtiendo las viviendas en pequeños hotelitos y más si la tendencia a alquilar habitaciones sueltas se acentúa, con lo cual iremos terminando de consolidar una capacidad alojativa de cerca de 260.000 plazas en pequeñas pensiones. Oiga, esto no es, de alguna manera, la tendencia a la que debería ir el modelo de crecimiento del turismo español, donde más tiene que ser menos, donde tenemos que buscar el mayor valor añadido y, sobre todo, concitar la mayor, digamos, coincidencia con las aspiraciones ciudadanas. Unos ciudadanos que se ven, pues de alguna manera, limitados en su capacidad de encontrar vivienda. Unos ciudadanos que encuentran que sus barrios en los que vivían toda la vida se están desvirtuando porque se están convirtiendo las tiendas de conveniencia en tiendas de souvenirs, en bares, en restaurantes, en el mejor de los casos. O edificios de viviendas donde la inseguridad ciudadana por la cantidad de trasiegos de personas que entran y salen desconocidas generan una inseguridad. Todo esto al final se traduce no en lo que algunos de estos operadores de apartamentos turísticos tratan de achacar. No nos quejamos de competencia desleal, nos quejamos del hastío social que están generando esa proliferación desmedida y descontrolada de estas viviendas turísticas. Creo que el Gobierno, por fin, después de varias legislaturas, tanto del PP como del PSOE a nivel central, que miraban de reojo, por no decir pasaban por alto el problema, se han encontrado con un problema político que se tiene que resolver. Y confiamos en que el anuncio de la ministra de la Vivienda muy recientemente, en la cual se va a convocar y se va a poner de alguna manera ya medidas contundentes y rigurosas, legislativas, para a nivel nacional tratar de resolver este problema, se pueda llevar a término lo antes posible. El problema de encontrar personal para trabajar en el sector turístico sigue estando ahí presente, porque si aumenta la demanda y no tenemos más personal para atender, puede ser un cuello de botella. Es un cuello de botella, pero no solamente porque incremente la demanda, sino porque si las aspiraciones de evolución del modelo turístico español es a ir dando cada vez más valor añadido, más calidad, por resumirlo en una palabra que a veces le hemos perdido el sentido de lo que representa, pero en definitiva necesitamos un personal más cualificado, más motivado, más entregado y de alguna manera más fiel en cuanto a su continuidad en las distintas empresas turísticas. Esto nos lleva a una tarea importante que tenemos en el sector, en el sentido de tratar de mejorar las condiciones de contratación de nuestros empleados, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del salario emocional, que haga que ese empleado tenga un mayor sentimiento de pertenencia, un mayor sentimiento de orgullo, un mayor autoestima por trabajar en nuestro sector. Es uno de los retos fundamentales. La carencia de personal no es exclusivamente solamente del sector turístico, sino que hay algunos otros sectores, pero en el nuestro es fundamental reorganizarnos, mejorar esas condiciones de contratación para, insisto, que el personal cada vez esté más motivado, tenga un mayor sentimiento de pertenencia y al final sea capaz de dar ese elemento humano diferencial que nos distinga la oferta turística española para poder competir no por precio, sino por ese valor añadido en donde, de alguna manera, España tiene enorme cantidad de atributos que puede ofrecer. Retos perfectamente marcados, con enorme claridad y transparencia, que agradecemos a don José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Seltur. Gracias, don José Luis, y buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amables.